Bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Desde que Luffy comió la Gomu Gomu no Mi, que luego se convirtió en Hito Hato no Mi, modelo Nika, nos quedó esa duda. ¿Y si esa fruta no lo eligió a él por casualidad? ¿Y si tiene una historia mucho más antigua, mucho antes de la era de los piratas, antes de Roger, incluso antes de Joy Boy? Sinceramente, creo que tal vez Luffy no sea el primero de su linaje en cruzarse con ese poder de los dioses. Y tal vez, quién sabe, su ancestro haya hecho un trato directo con la entidad que creó o liberó las Akuma no Mi en el mundo. Un diablo, entre comillas, que muy bien podría estar conectado con Imu, esa criatura extraña que lleva mucho tiempo en las sombras manipulando todo a nivel mundial. Lo que realmente me sorprendió fue este capítulo 1150, la forma demoníaca de Gunko Imu, usando un contrato demoníaco, abriendo un libro mágico y transformando gigantes en demonios controlados, todo basado en algo llamado Domi Reversi. Eso me recordó algo que ya había aparecido antes, el concepto de voluntad heredada, de poderes que no solo se manifiestan con entrenamiento, sino con destino. Y si la fruta de Luffy solo despertó ahora porque el diablo de las frutas, o esa fuerza oscura, quiso que así fuera, como un ciclo antiguo comenzando de nuevo. Piensa conmigo, Imu parece saberlo todo, está por encima de los Gorosei, gobierna en las sombras y probablemente lleva vivo desde el siglo perdido. ¿Y qué más existe desde el siglo perdido? Y es completamente misterioso. Las frutas del diablo. Nunca se ha explicado de dónde vinieron. Vegapunk intentó, pero hasta él dijo que no las entiende completamente. En el capítulo 1069, dijo que las frutas surgen de los deseos de las personas. Pero eso es solo la superficie. ¿Deseo de quién? ¿Creado cómo? ¿Por quién? Yo creo que hay algo oscuro detrás de todo esto. Alguien que tomó esos deseos e hizo un pacto, contrato o algún tipo de trato, igual que Gunko. Imu hizo con Brogy. En lugar de "me das tu alma", fue "me das tu forma, tu cuerpo, tu esencia y yo te doy poder". Un poder que sí, realiza deseos, pero también te quita la capacidad de nadar, o tal vez cobra un precio aún más oculto que ni siquiera sabemos aún. Ahora, ¿y si algún ancestro de Luffy fue el primero en aceptar esto? Como un tipo del siglo perdido, rebelde, de esos que se enfrentaban al poder de los 20 reinos, y que, para tener suficiente fuerza, hizo ese trato. Creo que tal vez él fue la primera persona en comer una fruta, o aún más loco, tal vez él creó las frutas junto con Imu, y luego se volvió contra él. Por eso Imu quiere borrar la existencia de los D, y entonces volvemos a Luffy. Él no solo es el que heredó la voluntad de Joy Boy, él es heredero directo de una línea que tiene conexión con el origen de las frutas. Quizá por eso la Gomu Gomu o Ito Ito estuvo bajo tan estricta vigilancia del gobierno mundial y fue robada por Shanks. Es decir, esta fruta tiene un historial con los D, tiene conexión con el ancestro rebelde, y por eso es tan peligrosa. En el capítulo 1044, cuando los Gorosei hablan sobre la fruta, dicen que lleva el nombre de un dios, el dios del sol Nika, y dicen que es como si tuviera una voluntad propia. Ahora imagina si esa voluntad propia no es solo de la fruta, sino de la memoria de quien la usó antes. Tal vez el alma de ese ancestro aún esté conectada con ese poder, esperando al siguiente de la línea para manifestarse. Por eso Luffy no necesita explicaciones técnicas, las cosas simplemente encajan con él. Se transforma, pelea de forma absurda y creativa, y aún se divierte. Eso es herencia, eso es legado puro, y tal vez vino directamente de ese primer D, que alguna vez se cruzó con Imu. Hablando de Imu, ese tipo es raro. En el capítulo 1085, cuando Cobra va a hablar con los Gorosei, Imu aparece como una silueta siniestra y controla todo, y es ahí donde entendemos que es alguien que ha estado en el poder desde el siglo perdido. Cobra menciona a Nefertari de Lily, una de las fundadoras que se negó a subir a Mariehua. Su carta dice que ella esparció los poneglyphs por el mundo, y eso molesta mucho a Imu. Entonces, si la familia de Vivi tiene esa conexión antigua, ¿por qué no la de Luffy? Creo que ese ancestro de Luffy pudo haber sido alguien cercano a Lily, tal vez incluso un compañero de revolución, o alguien que se rebeló después de ver lo que Imu era capaz de hacer, exactamente como hizo ahora con Brogy y Dorry. Imu toma a las personas y las convierte en demonios, con contrato mágico, tridente siniestro y todo. ¿Y si el origen de las frutas fue algo así, pero disfrazado de deseo? Tal vez el ancestro de Luffy no se dio cuenta del precio en ese momento, tal vez pensó que solo estaba manifestando su sueño, pero el diablo de las frutas le dio poder, y cobró, le quitó el control.
manipuló las emociones, ató el alma a una fruta. Y si piensas bien, eso encaja con lo que ya hemos visto en las frutas Zoan. En el capítulo 1037, los Gorosei dicen que las Zoan tienen voluntad propia, o sea, pueden resistir al usuario. Y la fruta de Luffy es una Zoan mítica, entonces tiene voluntad, tiene conciencia. Ahora, quién sabe si esa conciencia no es justamente la del ancestro de él. Me gusta pensar que todo esto va a estallar en Elbaf, porque Elbaf parece ser el punto donde todo converge. Y con Gunko Imu ahora mostrando sus poderes allí, la línea de tiempo se va a atar. Los gigantes van a recordar historias antiguas, tal vez incluso historias sobre el ancestro sobre el primer hombre que hizo el trato. Los Poneglyphs pueden tener una pista de eso. Tal vez no sea un texto, sino un símbolo oculto, una referencia a ese acuerdo original que creó las Akuma no Mi. Y Luffy, sin querer, se va a dar cuenta de que está reviviendo el ciclo. Lo más loco es pensar que, si Imu ha sobrevivido tanto tiempo, pudo haber hecho este tipo de contrato con varias personas a lo largo de los siglos. Pero solo un tipo rompió la regla. Solo un D traicionó ese pacto. Tal vez por eso la familia D se llama los enemigos de los dioses. Fueron los únicos que no se sometieron. El ancestro de Luffy hizo el trato, vio que estaba mal y se rebeló. Y tal vez por eso, la Ito Ito no Mi, modelo Nika, fue creada, no por Imu, sino por ese ancestro. Como si fuera la fruta que trae libertad para romper las cadenas de los contratos demoníacos. La fruta que va a reír al final, la fruta que parte el cielo con un golpe. Y al final de cuentas, tal vez Luffy nunca sepa el nombre de su ancestro, pero lo va a sentir, como siempre lo ha sentido. La voluntad de esa persona se despertará en él. Va a recordar sueños que nunca vivió, sentimientos que nunca entendió, memorias que no son suyas, pero que están allí, quemando, vibrando con el tambor de la liberación. Y eso será la chispa que encienda la recta final de One Piece, no solo contra el gobierno, sino contra el sistema detrás de las frutas, detrás de la historia, detrás de todo. Si Luffy es descendiente del tipo que hizo el primer pacto, que creó o tuvo relación con el origen de las frutas, entonces todo lo que ha vivido hasta ahora está siendo un camino de regreso, como si estuviera siendo empujado de vuelta al punto de origen de todo. Y tal vez, quién sabe, ese sea el verdadero significado de que él sea el Joy Boy del presente. Creo que el descubrimiento de esto no va a ser algo revelado de manera explosiva, como, oye Luffy, este era tu tatarabuelo del siglo perdido. No, será en pequeños detalles. Tal vez con Vegapunk revelando que algunas frutas tienen registro genético. Tal vez con un Poneglyph que solo reacciona a Luffy. Tal vez con el mismo Imu reconociendo el poder de Luffy no como una amenaza cualquiera, sino como el regreso de alguien a quien ya enfrentó antes. Y ahí llegamos a un punto clave. Tal vez Luffy no solo está cumpliendo una profecía o una misión heredada, tal vez está corrigiendo un error antiguo. Como si su ancestro hubiera hecho el trato con Imu o con esta entidad oscura, creó las Akuma no Mi o ayudó a difundirlas. Vio que eso fue demasiado lejos, intentó deshacerlo y perdió la vida en el proceso. Y Luffy, sin saber nada de esto, heredó ese llamado. En el capítulo 1069, cuando Luffy activa el Gear 5 y Vegapunk se emociona hablando del dios del sol, es como si la ciencia estuviera viendo el milagro frente a sus ojos. Porque no solo es un poder absurdo, es un símbolo, una prueba viva de que hay algo más allá de lo que los humanos entienden. Y tal vez esa sea la clave. El ancestro de Luffy intentó ser ese símbolo, pero falló. Y Luffy, siendo quien es, sin pensar en legado, sin importarle la línea de sangre, solo actuando porque quiere que sus amigos sean libres, que las personas puedan reír, que el mundo no sea una prisión, acaba siendo la versión exitosa. Es la idea del D, en el corazón, no en la sangre. Ahora, hablando de Imu, vimos en Egghead y en el BAF que tiene poder para transformar a la gente en criaturas, y aún más, tiene una conexión con el código de las Akuma no Mi, y si realmente es la entidad detrás del origen de ellas, o el guardián, o el carcelero, o el distribuidor, o cualquier otro rol, entonces conoce la línea de sangre de Luffy. Tal vez hasta le tema, tal vez dejó que esa fruta en particular desapareciera, escapara de su control, porque tiene miedo de lo que representa. Y entonces entra Shanks como el tipo que robó esa fruta a propósito. No para que el gobierno no la use, sino para que termine en las manos correctas. Y así fue. Si esto es cierto, entonces Imu no es solo el villano final, es el último eslabón entre el presente y el siglo perdido. Y Luffy va a romper eso con un solo golpe, o tal vez con una carcajada. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!